Hagamos un resumen de la congruencia de triángulos. Bien, el primer caso de la congruencia es el caso, ¿no es cierto? ALA, ángulo, lado, ángulo. Nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen un lado y los ángulos adyacentes respectivamente congruentes. Ahora, significa lo siguiente: yo tengo un pequeño triángulo acá, suponiendo acá alfa, acá ángulo teta y acá un lado. Voy a afirmar que es congruente con el triángulo que tiene alfa, también tiene teta y acá un lado común. Entonces, dos triángulos son congruentes si tienen un lado y dos ángulos adyacentes, un lado y dos ángulos adyacentes respectivamente congruentes. Caso ALA, ángulo, lado, ángulo. Segundo caso, el llamado caso lado, ángulo, lado. Dos triángulos, dice, son congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido respectivamente congruentes. Por ejemplo, imaginemos un triángulo formado por este lado y acá el angulito tetita. Va a ser congruente con un triangulito. Acá está el triángulo donde tiene dos lados, fíjese bien, y un ángulo. Entonces, yo afirmo que van a ser congruentes. ¿Por qué? Porque si tienen dos lados y el ángulo comprendido respectivamente congruentes. Tercer caso, el caso lado, lado, lado. Dice, dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente congruentes. Suponiendo un triángulo acá, un triángulo que tiene esta marquita y acá esta. Va a ser congruente porque tiene con otro triángulo, mira, esta marca, esta y esta de acá. Entonces, dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente congruentes. Cuarto caso, ¿no es cierto? Nos dice lo siguiente: dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo opuesto al mayor de dichos lados respectivamente congruentes. ¿Ya? Entonces, puedo decir lo siguiente: acá tengo un triángulo, acá un lado A, un lado B, donde B es mayor que A, y acá un ángulo teta. Voy a afirmar que va a ser congruente con otro triángulo donde voy a tener lado A, lado B y acá el ángulo teta. Entonces, dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo opuesto al lado mayor respectivamente congruentes. Obviamente acá que B tiene que ser mayor que A. No olvidarse que para reconocer dos triángulos congruentes se tiene necesariamente que 6 pares de elementos correspondientes deben ser congruentes.